buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la capacitación que tenemos preparada para el día de hoy desde Occupational Health Academy. Recordemos que para Occupational Health su formación continua es importante. Es por eso que traemos estas capacitaciones todos los meses con especialistas para que con su experiencia y conocimiento justamente nos guíen en este gran camino que es mejorar la salud de los colaboradores con nuestras empresas clientes. El día de hoy está con nosotros el doctor Ricardo Alvarado. Ya los que se han conectado a las capacitaciones ya conocen al doc que está con nosotros en estas capacitaciones de especialista. El doctor Ricardo Alvarado es médico general por la UAC y cuenta con una especialidad en medicina del trabajo y ambiental por la UNAM. También cuenta con, es agente capacitador externo para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuenta con una STPS AAGR 810111. Y pues ya sabemos que el doc tiene mucha experiencia en estos temas. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Lick. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta parte que es su espacio, ¿no? Para aprender entre todos un poquito. El día de hoy, pues tengo la oportunidad de dar el tema sobre cáncer pulmonar de una forma muy particular. A mí me encanta todo lo que es las pruebas de función respiratoria. Y pues bueno, para no demorarnos más, vamos a arrancarnos, ¿no? El tema da mucho que platicar entre todos. Por favor, ya saben, si alguien tiene algo que opinar, con todo gusto, lo podemos poner en el chat, inclusive si pueden levantar la mano, con todo gusto así lo vamos atendiendo, ¿sale? Muy bien, entonces, pues miren, vamos a hablar precisamente sobre enfermedades pulmonares, ¿no? Entendiendo que la parte de la fisiología pulmonar es un capítulo muy complejo. Todos los médicos de aquí van a recordar los capítulos del famosísimo Guyton, ¿no? El Harrison de Medicina Interna, donde pues vemos la complejidad de la enfermedad pulmonar, y en esta ocasión vamos a hablar pues del cáncer, ¿no? De por sí toda la enfermedad pulmonar es irreversible, a menos que se detecte a tiempo algún cambio, pero si ya hay alteración o afectación pulmonar importante, las enfermedades pulmonar, compañeros, desafortunadamente son irreversibles. Consideramos que estamos saliendo de una pandemia donde el órgano target, el órgano blanco del COVID-19 o de la infección por SARS-CoV-2 fue el pulmón, y uno de los principales efectos secundarios pues, es la fibrosis pulmonar, ¿no? Además, aquellos que les dejaron tos crónica, que es un síntoma de una alteración, una afectación a nivel pulmonar, y de ahí pues un montón de otras afectaciones que la verdad al día de hoy yo creo que no las conocemos. Por ejemplo, afectaciones en el sistema inmunológico. No sé ustedes qué han observado, al día de hoy no he encontrado alguna publicación seria, revista indexada sobre los efectos secundarios de cáncer asociados a cáncer pulmonar posterior a COVID o como una secuela posterior a COVID. La realidad es que el tiempo nos dará aquí la verdad, pero consideren, ¿no? Que la mayoría de nosotros nos dio COVID, la mayoría de nosotros salimos bien, pero tuvimos algunos o tenemos algunos trabajadores, familiares, amigos, que sí tienen estas secuelas y los hacen todavía más vulnerables a tener enfermedades de tipo pulmonar. Entonces, miren, la respiración es un fenómeno tan maravilloso que desde hace miles y miles de años, desde que se forma el planeta Tierra, tuvieron que pasar un montón de cambios en la evolución de las especies para que se empezaran a formar las primeras formas de vida, ¿no? Tipo ameboides, celulares, uniformes, con cadenas nada complejas de DNA. Y conforme seguimos avanzando en esta evolución de miles y miles y miles de años, empezamos a ver ya los primeros seres vivos ya con una forma más vermiforme, ¿no? Más tipo gusano, insectos, artrópodos, que son los primeros que empezaron a colonizar la parte del planeta, hasta que miren, se generan estas especies que al día de hoy las podemos identificar, ¿no? Más fácilmente. Y de toda esta evolución, después de miles y miles de millones de años, aparece una pequeña especie, acá miren en la esquina, que estos dos pequeñitos, hombre y mujer, se supone que es la raza dominante de todo el planeta, pero sabemos, ¿no? Nuestra naturaleza depredadora y destructiva. Y fíjense todos los millones de años que tuvieron que suceder para que acabáramos nosotros aquí.
Lo importante de esta imagen es que en esta evolución nuestro planeta únicamente se pudo adaptar a producir en nuestra atmósfera el 21% de concentración de oxígeno. El 78% es de nitrógeno y el resto son mezclas de gases. Con solo el 21%, esta pequeña especie que vemos aquí, déjenme ver si puedo poner el señalador, esta pequeña especie de humanos que vemos aquí, nos adaptamos a sobrevivir con solo el 21% de oxígeno, pero si por alguna razón se cambia esta concentración de oxígeno, la propia norma no lo indica, 19.5 ya se considera una atmósfera peligrosa. Fíjense cuánto bajó. Inclusive ustedes bien saben que puede haber intoxicación por oxígeno, ¿no? Y también los fenómenos maravillosos que se dan por presiones atmosféricas elevadas o presiones atmosféricas abatidas, ¿no? Entonces, vean realmente todo lo que tuvo que haber sucedido para que al día de hoy, ahorita estemos todos respirando, intercambiando al día cerca de 14,000, entre 2 y 14,000 litros de aire al día. Ahorita ustedes estamos aquí sentados o escuchando, otros hablando, una frecuencia respiratoria entre 16, 18, 20 respiraciones por minuto y haciendo un intercambio con una simple concentración de oxígeno del 21%. Entonces, ahora entendiendo esto, imagínense lo que representa el respirar. Miren, tiene un impacto tan importante que al día de hoy tenemos algo de tecnología para hacer viajes al espacio, pero uno de los principales retos que han tenido los científicos es que no podemos hacer viajes tan largos por la carencia de oxígeno que nos implica. Por ejemplo, un viaje a Marte, tenemos que hacer 8 meses directamente para viajar a Marte, pero uno de los retos principales es garantizar 8 meses de oxígeno, una concentración del 21%, con el intercambio gaseoso que hacemos, que sacamos CO2, y aparte ya llegando al planeta destino, ¿cómo vamos a mantener esta concentración de oxígeno, ¿no? Entonces vean qué maravilloso y qué importante es esto que estamos platicando, que es simplemente el fenómeno de respirar. Entonces, nada más un repaso general, recordando que en la anatomía tenemos varias entradas de acceso para el aire, para la entrada y salida de aire, que se conoce como las vías aéreas. La vía aérea superior empieza normalmente en la cavidad nasal, que esta tiene a su vez el septum, que divide izquierda y derecha. En esta cavidad nasal tiene los cornetes, dos y dos pares, superiores, medios, inferiores, que sirven junto con su mucosa para adherir cualquier material de partículas. La mayoría que se quedan aquí pegadas son partículas que tienen más de 10 micras de diámetro. Se pegan aquí del moquito que generamos en la cavidad nasal y además el aire entra a través de un fenómeno de turbina que gira así a través de los cornetes para precalentar el aire y baja a esta zona que llamamos ya como tal la faringe, la laringe. Recordando que en la vía respiratoria superior, en algunas ocasiones, si es necesario, también podemos ingresar aire por la boca, que también es una entrada grande, ¿no? De entrada y salida de aire. Y después, justo a nivel de la laringe, donde tenemos esta cartílago que se llama la epiglotis, empieza la tráquea y tenemos un segundo sistema de defensa de entrada de aire, que es las cuerdas bucales, que a su vez cuando vibran nos permiten hacer el fenómeno de fonación, ¿no? Y esto también por el aire que al momento de salir retumba en los senos paranasales, frontales, etmoidales, y hacen que así suene nuestra voz, ¿no? Entonces, justo aquí a nivel de la laringe, cuando empezamos a bajar, tenemos un tubo semirrígido. Recuerden que la parte posterior de la tráquea está abierta, o sea, tiene forma de herradura, son anillos cartilaginos en forma de herradura. Toda la parte posterior tiene nada más las membranas y la parte de la musculatura. En la parte superior tenemos a los músculos cricofaringios. Y justo a nivel del ángulo de Lewis, que llamamos la carina, tenemos la primer bifurcación maravillosa hacia los dos órganos principales que nos permiten hacer el fenómeno de difusión, que son los pulmones, ¿no? Entonces ya aquí tenemos el tubo principal, se divide en bronquios principales, a su vez se divide en dos, y dos, y dos, y dos, así hasta tener de 22 a 23 generaciones de divisiones.
y conforme va haciéndose más distal la vía aérea, se van formando los bronquiolos respiratorios, es cuando ya tenemos la presencia de saquitos alveolares, y al final, en la punta de la parte de los bronquiolos, pues ya terminan los alveolos, ¿no? Que son estos saquitos maravillosos formados por los neumocitos tipo 1, tipo 2, que están a su vez replegados por una alfombra gigante de capilares, y es aquí donde realmente se hace el fenómeno de difusión de gases, ¿no? Exhalamos desecho celular, CO2, e inhalamos oxígeno. Ahora, estos pulmones, ahorita prácticamente te estuve describiendo lo que son las vías aéreas, pero ya donde están los saquitos alveolares, se empieza a formar un tramado de tejido entre alveolo, capilares, espacio intersticial, y se va formando una cosa que llamamos parénquima. El parénquima es como tal el tejido, la esponja pulmonar, y esta a su vez está recubierta en la parte superficial por dos pleuras, que es la misma pleura. La pleura sabemos que es de tejido conectivo, tejido fibroso. Este tejido conectivo lo que evita es, primero, recubre la pleura parietal, que es la que va pegada directa a la pared de la caja torácica. Con esto disminuye la fricción y evita el contacto del parénquima o de la parte de la capital del pulmón, y después se replega sobre sí mismo y recubre al propio pulmón, ¿vale? Entonces, nos divide y nos hace una pared protectora entre la caja torácica, y en medio está el corazón, en una zona aquí que llamamos el mediastino, que también el corazón es un chismosín que está ahí en medio de los dos pulmones, y que también a su vez tiene una capa de tejido conectivo que lo recubre, que se llama el pericardio. Entonces, algo interesante es que la pleura que se pega a la caja torácica nos ayuda a hacer una pequeña separación. Tiene un líquido especial que lo ayuda a mantenerse lubricado para este movimiento constante que todo el tiempo, día, tarde, noche, estamos haciendo, que es para meter y sacar el aire. Evita la fricción, y las pleuras nos ayudan principalmente a esta parte, y divide, ¿no? Tanto caja torácica como mediastino. Recordando que el mediastino es todo lo que se encuentra en la línea media dentro de la caja torácica, ¿no? No solo es corazón, son grandes vasos, tráquea, aorta, venas, etcétera. Entonces, ya hablando directamente sobre esta parte de las vías aéreas, aquí les presento una demostración gráfica como de un solo tubo empieza la división dicotómica, se van haciendo los bronquios segmentarios en la generación número 3, y así se van dividiendo hasta llegamos a la generación 16, ya los llamamos bronquiolos terminales. Aquí lo que les decía, que se presentan los saquitos, que son los bronquiolos respiratorios, la generación 17 a 19 de divisiones dicotómicas, hasta que terminamos en la 23-24 con los saquitos alveolares, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Fíjense bien la importancia del repaso de esta parte, ¿no? Miren, aquí tenemos todas las partes de secciones de la vía aérea. Solo estoy hablando de la vía aérea. La generación, el número de generaciones, ¿no? La generación 0 es un solo tubo. El bronquiolo principal se divide en dos, después estos dos en 5, en 20, 50, y fíjense bien cómo acaban a nivel de los alveolos en un aproximado, nos enseña Guyton, una persona de unos 70 kilos, de un aproximado de 6 millones de alveolos. Sale una cantidad. Ahora, ¿qué representa 6 millones de alveolos, no? Algo interesante es que estos 6 millones de alveolos, sabemos que empieza el tubo de la tráquea con un diámetro aproximadamente de 2 centímetros, aquí nos pone 1.9, y conforme va disminuyendo la división dicotómica, acaba en 0.02 centímetros, ¿no? De diámetro. Entonces, esta reducción de los diámetros también nos va a ayudar a entender cómo van entrando y saliendo ciertas partículas que tenemos suspendidas en el aire. Se dice que todo lo que es más de 10 micras se queda atrapado en las fosas nasales, pero siempre se escapan algunas partículas. Entonces, estas que son mayores de 10 micras entran y son tan grandes que se van pegando adentro del epitelio que recubre adentro la tráquea, que sabemos que también está lleno de moco,
y este a su vez tiene unos cilios que baten de abajo hacia arriba en todo el tiempo, moco, moco y moco. Y literal, compañeros, todo el día estamos tragando moco, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros de moco llegamos a producir y a deglutir en un día? De 4 a 6 litros de moco, dependiendo también el tamaño de la persona, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, esas micras ahí se quedan. Las que siguen entre 10 y 5, se dice que son las más peligrosas porque tienen la capacidad de atravesar esta sección de la vía aérea y algunas sí se llegan a quedar, llegan a la parte alveolar o a la parte de los bronquiolos respiratorios o terminales y ahí se quedan. Entonces ahí se quedan y empieza a haber un proceso inflamatorio con los macrófagos que tenemos adentro, que eso a la vez nos va a generar la manifestación de diferentes enfermedades. Y se dice que las partículas que son menores de 5 micras son tan pequeñitas que tienen la capacidad de entrar por cavidad nasal, faringe, laringe, se van por toda esta parte de los bronquios, todas las divisiones, pueden llegar inclusive a la parte de los alvéolos, pero son tan pequeñitas, 5 micras, miren aquí el diámetro que tiene este tubo, que tienen la capacidad a su vez de salir. Entonces así como entran, se van. Obviamente muchas se pueden quedar ahí pegadas, y dependiendo del tipo de sustancia, pues nos pueden generar alguna enfermedad. Ahora, entendiendo esta relación con el número de alvéolos, el diámetro, se crea una superficie o un área total en centímetros cuadrados de 700 centímetros cuadrados de superficie de absorción a través de la vía inhalatoria. Entonces, si a veces nos decíamos, no, pues ¿cuál es la vía de absorción más importante que tiene el cuerpo? Muchos decíamos, no, pues la piel, ¿no? Tiene una extensión enorme, enorme, pero ¿qué creen? Las vías respiratorias tienen 700 centímetros cuadrados de absorción por inhalación. Entonces, para entender bien esto, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son 700 centímetros cuadrados? Miren, es una casita donde muchos de nosotros vivimos, una casita de 6 por 12 metros. Les voy a dar otra perspectiva para que entendamos la capacidad de absorción que tiene el pulmón. Miren, esa casita de 6 por 12 metros que acaban de ver es una casita pues completa, fíjense. Tiene una recámara completa con baño y regadera, una media recámara. Tiene una sala donde aquí está la entrada principal, la sala completa, una mesita, la tele, tiene un medio comedor aquí. Después aquí tenemos otro baño completo con todo y su regadera. Y en la parte del fondo una cocineta completa. Estufa, lavado, refrigerador, tiene un pequeño desayunador para 2 personas y al fondo inclusive tiene área de lavado. Entonces imagínense, muchos vivimos aquí o quisiéramos tener una casita así, ¿no? Entonces se ve súper padre. Pero es para que entendamos toda la superficie de absorción que tiene la vía respiratoria, la vía inhalatoria, porque ustedes en sus pulmoncitos tienen 6 millones o más si es que están más grandotes, o un poquito menos si son más pequeñitos, pero tienen 6 millones de alvéolos con una superficie de absorción de 70 metros cuadrados. ¿Sale? Entonces, continuando el repaso, la mecánica respiratoria, la respiración, médicamente la respiración la conocemos ya cuando se hace la primera fase, que es la ventilación pulmonar, se hace a través del sistema musculoesquelético, recordando que todo el proceso de inspiración es un fenómeno activo, se contrae el músculo diafragma, que es el responsable del 75% del fenómeno de inspiración, le ayudan algunos como los intercostales externos. Esto hace que la caja torácica se abra un poquito más, que llamamos el compliance. Entra el aire, las bolotitas de oxígeno al 21% y se meten, atraviesan toda esa parte de la vía respiratoria. Después, a nivel alveolar, viene la difusión, el intercambio de oxígeno con el CO2. Entra oxígeno al 21%, sacamos CO2, que es desecho celular, entre los alvéolos y la sangre. Después viene la parte 3, que ya es el transporte de oxígeno, ¿no? Los eritrocitos soltaron su CO2, están libres, toman las partículas de oxígeno y ahora sí viene lo que llamamos médicamente la respiración, que es la producción de energía a través del oxígeno. ¿Sale? Esto es lo que médicamente se conoce como respiración, que es a través del ciclo de Krebs, ¿no? Que muchos nos pusieron a llorar en segundo año de medicina con el bendito ciclo de Krebs y produce los famosísimos 38 ATPs, ¿no? Que cuando inclusive hacemos ejercicio, no metemos o no hacemos una buena mecánica ventilatoria, alcanzamos a perfundir menos el oxígeno y esto nos manda al fenómeno de la respiración, pero con la producción deficiente de ATPs
nos manda la vía del ácido láctico y por eso al día siguiente o al tercer día andamos súper molidos, ¿no? Entonces, y para recordar que todo este fenómeno maravilloso se regula por el sistema nervioso central, tenemos bulbos respiratorios, el nivel del bulbo raquídeo, el puente, ahí tenemos los centros respiratorios, sistema nervioso periférico, que tenemos un montón de receptores que miden oxígeno, CO2, etcétera, hidrogeniones, todo a nivel de las carótidas, a nivel cerebral, a nivel de adentro en la parte de la tráquea, etcétera, que andan sensando todo el tiempo y nos dan señales para aumentar o disminuir nuestra frecuencia respiratoria a través de todos estos receptores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de todo lo que es la respiración, haciendo ya otra vez el recuerdo de nuestro maravilloso teacher Guyton, pues es un fenómeno súper maravilloso y bien importante, ¿no? Que no hay un solo momento desde que nacemos del vientre de la madre que no dejemos de respirar, ¿no? Entonces aquí, nada más recordando, empieza la ventilación pulmonar, se hace la difusión de gases, entre el oxígeno sale el CO2, todo esto a nivel alveolar, ¿no? Aquí les voy a pasar otra de las preguntas del examen. Les presento, compañeros, una cosa que se llama, este término lo enseñaron en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la barrera aire-sangre, ¿no? La barrera aire-sangre se compone por la membrana del alveolo, el neumocito tipo 1, que es este que ven aquí. Después viene este espacio que le llamamos el espacio intersticial, que es un espacio virtual que prácticamente no existe, pero es el precursor de enfermedad pulmonar importante que se llama fibrosis pulmonar. Y la tercera barrera es esta capita que ven aquí, que es competente del endotelio, de la parte ya de los capilares. Entonces, a toda esta barrera, alveolo, espacio intersticial capilar o endotelio, se le conoce como la barrera aire-sangre, porque conecta el aire con la sangre. ¿Vale? Y aquí es donde realmente se da el fenómeno de difusión. Les voy a enseñar otra imagen donde nos puede quedar un poquito más claro. Recordando que aquí tenemos a los neumocitos tipo 1, aquí en medio podemos ver un corte donde está la luz capilar, en medio están los eritrocitos. Tenemos un sistema inmunológico muy importante que se llama los macrófagos, que nos protege, ¿no? De todas las cosas estas que nos llegamos a inhalar. Imagínense cuánta mugre podemos llegar a inhalar. Y llegan los macrófagos y empiezan a hacer lo que mejor saben hacer, que es destruir. El neumocito tipo 2, que produce el factor surfactante, que mantiene la tensión de los neumocitos, ¿no? Y si veamos un neumocito, pues se ve como un balón de fútbol, ¿no? Así tiene su forma, así como de hexaedros, así formado, y se forma como un baloncitos de fútbol por todos lados. Entonces, cuando tenemos una inhalación de partículas extrañas, ajenas o dañinas, se depositan en la luz del neumocito tipo 1, llegan los macrófagos, se meten y empiezan a hacer el proceso inflamatorio, empiezan a hacer el proceso de destrucción. El problema es que cuando tenemos partículas que no se pueden destruir, como los metales o el asbesto, por ejemplo, se empieza a producir un proceso inflamatorio crónico en esta zona azulita que ven aquí, que es la barrera aire-sangre, que es el espacio intersticial, y esta barrera se empieza a engrosar, engrosar, engrosar. Entonces, en vez de tener ya cierto grosor aquí en micras, se empieza a engrosar el espacio intersticial y aquí es donde empieza la fisiopatología de la fibrosis pulmonar y aquí vienen las enfermedades terribles, ¿no? Que son prácticamente irreversibles. Y también gracias a estos sistemas de defensa, a nuestros macrófagos, se empiezan a ver deformaciones celulares, tanto de los propios macrófagos, neumocitos tipo 1, 2, de los capilares endoteliales, y es aquí cuando empezamos a hablar de los precursores del cáncer, ¿sale? Entonces aquí damos un repaso muy, muy general de la fisiopatología del tema que nos compete el día de hoy. Entonces, pues, ¿cómo puedo producirle cáncer a un trabajador, cáncer pulmonar a un trabajador? Pues todo empieza por las lesiones por inhalación de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces empezamos con la patología, que es la inhalación debido a exposiciones a tres cosas importantísimas que no se nos debe de olvidar en la higiene industrial, que son concentraciones elevadas de las sustancias, el tiempo de exposición y la frecuencia. Estas pueden originar cualquier tipo de afectación respiratoria en toda esta anatomía maravillosa y fisiología maravillosa que acabamos de repasar.
y pues que van a terminar en alteraciones respiratorias graves, ¿no? Irreversibles, como fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar y más bien que va a desembocar en la muerte del trabajador. ¿Sale? No sé si han visto a pacientes con enfermedades pulmonares terminales. Es una forma horrible de morir porque literal es como si te fueran metiendo abajo del agua y no puedes respirar. O sea, la causa de muerte real de estos pacientes pues, es asfixia, ¿no? Porque su sistema pulmonar ya no funciona por muchas causas. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores principales de gravedad para generar esto? Pues primero hay que ver cuál es el sitio de lesión, si es a través de las vías aéreas altas, vías aéreas bajas, medias, si es parénquima pulmonar, si son pleuras, ¿no? Hay que verificar cuáles son las propiedades físicas y químicas de la agente. Dependiendo cada tipo de agente, tienen predisposición o un órgano blanco. Por ejemplo, todos sabemos que el asbesto, el amianto, le fascina engrosar, inflamar y hacer inútiles las pleuras, ¿no? Y este espacio de la barrera aire-sangre, el espacio intersticial, y así hay diferentes lugares de sitios de acción de los agentes químicos. Insisto, la duración de la exposición y la ventilación por minuto de la víctima. Esto que no se nos olvide, ¿eh? Miren, ahorita la mayoría de nosotros me atrevería a decir que estamos sentados cómodamente viendo ahorita el monitor de la pantalla, pero la mayoría de nuestros trabajadores están, pues mínimo 7.5 horas de pie, caminando, agachándose, moviendo material de arriba a abajo, van, vienen, hacen un montón. O sea, la parte productiva tiene mucha actividad física. Si lo podemos traducir al fenómeno de la respiración, pues obviamente su frecuencia respiratoria se incrementa. Si yo incremento mi frecuencia respiratoria a 25, 26 respiraciones por minuto, con una superficie de absorción de 70 metros cuadrados, imagínense expuesta a una biomasa de lo que ustedes quieran, imagínense la capacidad o el peligro que corre su trabajador, ¿no? Su colaborador. Y después de esto, obviamente, si no tomamos unas buenas medidas de prevención, pues empezamos con datos clínicos, ¿no? Que todo empieza con irritación leve y transitoria en la parte de las mucosas, ¿no? De las vías aéreas. Empieza a haber inflamación crónica de las vías aéreas, puede haber edema laringio, edema pulmonar, cuidado con el edema pulmonar, que hay varias sustancias químicas que nos pueden generar edema pulmonar. Y de una vez aquí les hago el hincapié, miren, cuando tenemos alguna exposición a sustancias químicas, cuando se afecta el pulmón, la mayoría de los síntomas aparecen de 24 a 48 horas posteriores, ¿eh? Como la fiebre del humo de los soldadores, la fiebre de los soldadores. La persona está muy bien, termina de soldar, pasa su día súper bien, pueden pasar 24 horas muy bien y de repente el paciente empieza con fiebre, con edema pulmonar, se hincha el pulmón, empiezan estertores, insuficiencia respiratoria, desatura. Pues es simplemente por la inhalación del humo de soldadura y el paciente dice, no, pues yo hice mi chamba, soldé, me fui, llevo 2 días descansando y quién sabe qué me pasó. Pues hay que verificar cómo estuvo soldando, si traía equipos, etcétera, ¿no? Entonces recuerden que parte de las lesiones por inhalación en la parte pulmonar se manifiestan a veces hasta 24 o 48 horas posteriores a la exposición. Y pues el manejo, ¿no? Que es desde la descontaminación, dar oxígenos complementario. Aquí les paso un tip. Siempre que tengan algún trabajador expuesto a ácidos, se debe de dar el oxígeno seco, nunca con humidificador. Si mi trabajador se inhaló ácido nítrico, clorhídrico, alguno, inclusive, por ejemplo, el amoníaco, que son muy corrosivos, recuerden que estas sustancias reaccionan con el agua. Entonces, cuando reaccionan con la propia humedad de nuestras mucosas y de repente yo le paso oxígeno humidificado, pues voy a generar una quemadura mayor, ¿no? Y de aquí viene pues ya el uso de broncodilatadores, nebulización y lo que nadie quiere, ni siquiera lo quiero mencionar, que es la intubación, la crico o hasta una tráqueos, ¿no? Considerando que esto puede ser el último recurso que tenga mi trabajador para vivir el resto de su vida, ¿eh? Yo no hablo ya de urgencia, que me fui al héroe y le hice una traqueostomía. No, no, no. Ya está tan mal y está tan cerrada la vía aérea y está tan deteriorado que cirugía decide hacerle una traqueostomía y se queda con la traqueostomía el resto de su vida, ¿no? Entonces, ya saben ustedes todas las medidas de higiene, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el cáncer laboral? El cáncer se atribuye a exposición a sustancias peligrosas. Aquí tenemos el rombo del sistema global armonizado, que nos hace alusión tanto a cancerígenos como a lesiones severas, ¿no? Teratogénicas, mutagénicas, etcétera, de la NOM 018.
Y fíjense, esto me impactó. Dice que Estados Unidos espera que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres sean diagnosticados con cáncer. Imagínense qué horror. Ahorita veo que somos 43 personas. Zafo, ¿no? Imagínense 1 de cada 2 hombres con cáncer o 1 de cada 3 mujeres. Está bárbara esta proyección que tiene Estados Unidos para el 2030. En España se diagnostican cada año unos 160,000 casos nuevos de cáncer y muy alrededor de 100,000 personas. Y de 5 a 10% de todos los tumores humanos son causados por exposición laboral a cancerígeno. El 10% es un montón, compañeros, ¿eh? Entonces, fíjense, les voy a regalar otra pregunta de examen. Aquí les presento una imagen donde les dicen cuál es el peso en la mortalidad por cáncer. ¿Sale? Se los voy a decir así, tal cual, el peso en la mortalidad por cáncer. Fíjense que le atribuyen los 3 primeros ganadores, pregunta de examen, son los agentes infecciosos, el tabaco y el alcohol. Al día de hoy, esta estadística es de la IARC en 2013. La IARC, recuerdan que sale de la Organización Mundial de la Salud. Y dicen que pues, el mayor peso de mortalidad son por agentes infecciosos, tabaco y alcohol. Y en cuarto lugar, la exposición ocupacional. La verdad, yo tendría mis dudas, al menos para México, considerando que el Global Burden of Disease se va a países desarrollados y nosotros en México, quién sabe cómo andemos por acá, ¿no? Y de ahí para abajo dice que es la contaminación ambiental, la contaminación en hogares, el sol, la radiación ionizante, elevado consumo de carne roja y consumo de carne procesada. Miren, aquí ya nos bailaron. A los que nos encanta comer así súper sabroso, un buen cortecito, hamburguesas y eso, pues ya nos bailaron, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo lo califica la IARC. Entonces, hablando de la carcinogénesis, ¿no? ¿Cómo empieza en una forma general el cáncer? Entonces, tenemos células normales que están expuestas a cualquier sustancia química que a ustedes se les ocurra. Empieza un proceso de iniciación, pues cuando hay un cambio irreversible en el material genético. Recuerden que nuestras células están diseñadas para todo el tiempo estar reparando el daño en el ADN, que cuando se meten moléculas externas adentro de la cadenita de las pentosas, donde están las pentosas y las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, tiamina, cuando se mete una molécula ahí se llaman aductos. Entonces estos mugrosos aductos alteran ya la forma de la cadena de ADN y puede haber un daño ya en la reparación del ADN. La verdad es que nuestro cuerpo nos está salvando miles y miles de veces, inclusive cuando el ADN está mal, se lleva a la célula una cosa que se llama apoptosis, ¿no? Que es lo que ven aquí, que ya son células con aductos y se muere, ¿no? La célula se suicida, la célula. Pero si alguna de estas sobrevive, empieza la segunda fase que se llama la promoción. La promoción es que ya se empieza a crecer y a proliferar, o sea, se logra reproducir una mugrosa célula con el ADN amorfo, anormal, chafa, que esto, si sigue proliferando, viene la tercera fase que se llama la progresión, que ya empieza a hacer cambios heredables para el desarrollo del tumor maligno. O sea, ya se empiezan a transformar de 2 células, se empiezan a compartir el código genético malo, decirse más y más y más células, que esto ya prácticamente es el tumor, el cáncer, o las células cancerígenas tumorales. Y por último, la cuarta fase, pues ya tenemos las METs, ¿no? Las metástasis es cuando desafortunadamente ya abren vías de transporte, que la mayoría es vía capilar, y se va por la sangre y viaja a cualquier lugar del cuerpo que se les ocurra, y aún así, dependiendo del tipo de cáncer, tiene órgano blanco, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, del cáncer de colon, le fascina irse al hígado, y del hígado hace METs maravillosas al pulmón y al cerebro, ¿no? El osteosarcoma se va fácilmente al hígado y al pulmón. Y así que es nuestra última fase, que se llama la metástasis. Compañeros, otra pregunta de examen. Las 4 fases de la carcinogénesis es el inicio, la promoción, la progresión y por último las metástasis, ¿no? ¿Qué creen? La mayoría de los diagnósticos de cáncer pues, los hacemos en la 4ª fase, ¿no? Está chido. Ya en la progresión, ¿no? Oiga, tengo una bolota, me salió vi su radiografía y pues ¿qué crees? Tiene medio lóbulo pulmonar ahí colapsado, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces aquí tenemos igual sobre la carcinogénesis. Aquí es como les muestro que se van invadiendo, rompe el tejido conectivo de la parte de la base de cualquier epitelio y se mete a los vasos sanguíneos y así viaja, ¿no? Entonces, agentes cancerígenos, pues un agente cancerígeno es aquel agente físico, químico, biológico o un proceso productivo capaz de provocar
una alteración celular que desarrolla a su vez alteración en la estructura y función de la célula como anormal y esta sigue reproduciéndose, ¿no? Entonces, un agente mutágeno es aquel que puede producir alteraciones en el material genético. Recordamos que todo esto se da y se inicia a nivel del ADN en las células de un organismo y lo puede transmitir de forma hereditaria. Cuando lo transmite de forma hereditaria y se reproduce, pues ya tenemos una masa tumoral y aquí es ya la precursión del cáncer, ¿no? Entonces, miren, nada más por mencionarles algunos agentes cancerígenos. Vámonos específicamente a la parte de la función respiratoria, cavidad nasal, polvo de maderas, miren, pulmones, los compuestos de cromo 6. Antes todavía el cemento, los bultos de cemento tenían cromo hexavalente. Renal y pulmonar, las fibras cerámicas refractarias, pulmón, polvo respirable de sílice cristalina, ¿no? Lo que le llaman el samblasteo, por ejemplo. Pulmón, aquí tenemos, fíjense, la hidracina, ¿no? También ataca el pulmón, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de sustancias que nos pueden generar esto. Les menciono rápidamente la clasificación de carcinógenos de la IARC, International Agency Research of Cancer. Señores, hay que investigar cualquier sustancia que tengan en su centro de trabajo y más que vean cualquiera de estos dos pictogramas, métanse a la IARC, todo nos lo habla en inglés o en francés, le ponen el traductor, le ponen el nombre de su sustancia rara que quieran investigar y verifiquen, ¿no? Si no es 1, 2A, 2B, 3 o 4. El 1 es carcinogénico probado, sí o sí, para animales y humanos, ¿no? 2A es probable, 2B posible, 3 es no clasificable. No quiere decir que no sea, simplemente no hay evidencia adecuada en los humanos ni en los animales. Aguas. Fíjense aquí cómo en la categoría 3 están los campos electromagnéticos. Aguas con esto, compañeros. Y el 4 ya es que no es cancerígeno, ¿no? La evidencia no sugiere que sea carcinogénico ni en humanos ni en animales, ¿no? Es el mejor de los escenarios que nos encontramos con un 4, pero un 3, desde un 3 que ustedes encuentren en el centro de trabajo, tienen que hacer algo. No quiere decir que no sea, simplemente es que aún no está clasificado, ¿sale? Entonces aquí está, miren, directamente en la página del grupo 1, 2A, 2B y 3. Aquí el carcinogénico, probable, posible y no clasificable. Pero fíjense, lo que les quiero mostrar es que de los carcinogénicos en humanos solo hay 120 registrados por la IARC, Organización Mundial de la Salud. 120 mugrosillas, sustancias químicas. ¿Saben cuántos miles de sustancias químicas hay en el planeta? Pues imagínense. No nomás aquí en el estado de Querétaro, imagínense cuántos puede haber. ¿Vale? Hay 82 probables, 311 que están en investigación como posibles y 500 que no se sabe. No son nada. Si sumamos todas estas, no son nada para la cantidad maravillosa de sustancias químicas que hay todavía en el planeta, ¿no? También aquí les voy a recomendar una página interesante donde ustedes pueden explorar sustancias químicas que se llama PubChem. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el benceno, que todos sabemos que es leucemógeno. Aquí ya vemos otra vez el pictograma de daño a la salud, importante. Y les da mucha información sobre estructuras moleculares, todas las cosas generales del benceno. Pero miren, aquí en el número 13, toxicidad, y viene en el título todo esto que les puede dar de las sustancias químicas, se llama PubChem. No sé si lo estoy diciendo bien, pero PubChem, ¿no? Aquí está. Esta página también es maravillosa y así pueden ustedes estar investigando. Y fíjense aquí en PubChem, cuando le pongo el vecino, aquí dice anemia, anemia plástica, pues ya cáncer, ¿no? Aquí está, luego me lo marca, ¿no? Entonces, regresando a los agentes cancerígenos, ya hablando específicamente para aquellos que pueden producir cáncer pulmonar, tenemos un listado de como de los más taquilleros, ¿no? Mesotelema pleural, pues, su nombre lo dice, ataca las pleuras, el famosísimo asbesto. Tenemos el arsénico, el cromo, cuidado, porque luego decimos, no, es que solo el cromo 6, ¿no? Pues produce cáncer en las vías aéreas altas, ¿no, señores? Entonces, también se puede ir a las vías aéreas bajas, ¿no? Gas mostaza que se utilizaba como un arma en la Primera Guerra Mundial, prácticamente el día de hoy está prohibido. Níquel, todavía he visto varios lugares donde utilizan níquel en aleaciones para tallar metales, en soldaduras, cuidado con el níquel, en procesos, ¿no? Utilizando en el fosfato de níquel, etcétera, ¿no? El propio asbesto, berilio, bis-clorometiléter, clorometilmetiléter, el cadmio, la brea, los alquilantes de hulla, ¿no? El alquitrán, los hollines, fíjense, el talco, talcos, ¿no? Bases, aquí se refiere más a, no talco así de uso del cuerpo, sino a talcos base vidrio, y aguas con los cloro de vinilo, acrilo nitrilo,
precursores de plásticos, cuidado con estos, ¿eh? Entonces, de los principales que producen cáncer pulmonar, pues el mesotelioma, ya habíamos dicho, el asbesto, ¿no? Directamente, y el segundo es el carcinoma de células pequeñas, que es como el segundo cáncer más común de la parte pulmonar y está generado principalmente por exposición a éteres clorometílicos, ¿no? Entonces, del cáncer pulmonar, fíjense, de las principales causas son pues, el tabaquismo, el propio tabaco, todos sabemos que el cáncer, que el tabaquismo produce cáncer pulmonar, ¿no? Cuidado ahí con todos ustedes, colegas que fumamos, aguas con todos los que fumamos, yo los invito a que suspendan el tabaquismo ahorita mismo, por ahí quien se esté echando su cigarrito mientras oye la clase. El asbesto, el radón, éteres de clorometilo y los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Aquí son principalmente los policíclicos como el benceno, ¿no? No son lineales, no son trans como el tolueno o el gineno, son los aromáticos, que son este anillito hexa, que son hexaedros. Cuidado, ¿no? Con los hidrocarburos. Entonces, la patología que pueden generar principalmente es carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, y si hay de células grandes, pues hay de células pequeñas, ¿no? Son los 4 principales cánceres que puede generar la parte de los pulmones. Y de datos clínicos, pues se deben a un crecimiento local del tumor y conforme va creciendo, fíjense, aquí tenemos un tumor que mide menos de 3 centímetros. Aquí lo hacen en comparación con una uvita. Vean el tamaño. Aquí se dice que con una radiografía todavía no puede ser tan visible y no genera todavía síntomas, ¿no? Es un cáncer de pulmón, estadio 1B. Pero cuando ya empezamos con datos clínicos severos, con tos, que esta es otra pregunta de examen, tos, hemoptisis, que es saco sangre, escupo sangre, sibilancias, disnea, o algún grado ya de neumonitis por la propia obstrucción. Otros datos importantes ya de cáncer pulmonar que desafortunadamente se captan ya en estadio más avanzado, pues es la pérdida de peso, la fatiga, ¿no? El paciente tiene disnea de medianos o de pequeños esfuerzos y la pérdida de peso, ¿no? Si no puedo respirar o consumo mucha energía para hacer un reesfuerzo para respirar porque tengo una pelota enorme de 4 centímetros, que es el tamaño de una nuez, que prácticamente ya hasta este estadio ya lo podemos ver en una radiografía, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya está muy invadido. De los estudios paraclínicos estándar de oro que podemos hacer, la propia tomografía, si ya lo sospechan, la TAC les puede dar mucha información, pero una simple espirometría, compañeros, que esas sí las podemos hacer nosotros en nuestro centro de trabajo, nos va a dar un patrón restrictivo porque la parte del parénquima pulmonar y las pleuras, la FVC, la capacidad vital pulmonar, va a salir aumentada o disminuida, y esto ya quiere decir que tenemos un problema a nivel de parénquima, pues porque hay una masa de lo que uno la quieran llamar, inclusive cuando tenemos alteración en las pleuras, la FBC también se va a empezar a disminuir. Y fíjense cómo a través de una espirometría podemos empezar a inferir ya un probable daño pulmonar severo, que puede ser desde fibrosis pulmonar o hasta un tumor, un cáncer. De los otros elementos que pueden generar cáncer pulmonar, pues es el asbesto. Aquí les doy, es un silicato fibroso, se da por fibras, el mayor riesgo es cáncer por el crisotilo, es el más taquillero, el crisotilo. La otra como subclasificación son las diatomeas, el crisotilo. Y fíjense cómo el periodo de latencia, pregunta de examen, por exposición a asbesto puede llegar a ser desde 5 años hasta 20, 30 años después de la exposición al asbesto. Entonces, fíjense, yo no sé, ¿no? Dios no quiera, trabajé cuando era chavo, estuve trabajando 5 años, estaba expuesto a asbesto y puedo generar cáncer a los 50 años, 55 años, ¿no? 20 años después, 30 años después de mi exposición. Entonces cualquiera diría, ay, no puede ser, no manches, ¿no? Fueron 20 años. Pues así es el periodo de latencia de producción de cáncer por asbesto, ¿no? O de afectación pulmonar por el asbesto. También así, pues, por ejemplo, el radón se difunde hacia la atmósfera en forma de radioisótopos, como el polonio y el bismuto, cáncer pulmonar, los éteres de clorometilo, de clorometilo, aquí les presento, es una molécula muy sencillita, ¿eh? Pero miren, se produce en la manufactura de resinas, bactericidas, pesticidas, repelentes de agua, solventes y agentes inflamables. Entonces, imagínense todos nuestros procesos que pueden tener cualquiera de estas sustancias. Y los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Se forman por la combustión completa del alquitrán, del carbón, de la brea, del aceite, del coca, ¿no?
Agentes y factores de riesgo respiratorio, recordemos que la radiación ionizante, las propias temperaturas aumentadas o disminuidas pueden ser un factor de riesgo para la parte pulmonar, y cualquier polución, biomasa y procesos infecciosos pueden llegar a producir afectación pulmonar severa que a la larga se pueden transformar a través de procesos de carcinogénesis y generar cáncer, ¿no? Entonces, a ver, rápido, alguien que me ayude ya para ir concluyendo esta sesión. ¿Qué elemento peligroso ven en esta imagen? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, compañeros? No se me duerman. Por el chat o abriendo su micrófono, alguien que me ayude. Asbesto, perfecto, de la lámina, muy bien. Muy bien, aquí Ana Gabriela, Olga Yolanda, Miguel Ángel, perfecto. Son láminas de asbesto muy deterioradas en una fábrica, ya como la pueden ver está abandonada, porque pues ya está en pésimas condiciones, ¿no? Finalmente la vendieron, se quedó ahí, pero empezamos a ver casos de enfermedad pulmonar por patrón restrictivo, que al momento de ver radiografías ya tenían datos de fibrosis pulmonar y pues ¿qué creen? Cuando vamos al área, digo, oiga, pues vamos a ver la fábrica y desde arriba, desde abajo se veía esto que ven aquí todo abandonado, bien gacho, y nos llamó la atención abajo, veíamos las láminas y de repente pues, subimos, ¿no? Que hoy queremos ver desde arriba cómo está. Entonces, fíjense cómo está y decimos, oye, ¿de hace cuánto está así? Y me dijeron, no, pues ese techo ya tiene como 10 años porque acá teníamos goteras, etcétera, ¿no? ¿Cómo creen que les va a ir a los trabajadores en los siguientes 10, 20 años? No sé, ¿no? Entonces, ahí cuidado con estas famosas láminas de asbesto. Además, vean las condiciones en las que estaban. Cualquiera diría, no, pues es que el asbesto solo es cuando se produce el asbesto, ahí me expongo, ¿no? No sé, los que produzcan balatas, ¿no? Por ejemplo. Pero pues no, también estas láminas con el deterioro del tiempo se van soltando la fibra, las voy inhalando y recuerden que el cuerpo no sabe cómo eliminarlo, ¿no? Entonces, ¿qué no puede producir? Pues el famoso mesotelioma, miren, patognomónico de la exposición a asbesto, el periodo de latencia es de más de 30 años. Ocupaciones y riesgo, mineros de asbesto, trabajadores de construcción. Ahorita aquí en 5 de febrero están demoliendo toda la avenida aquí en 5 de febrero. Ahorita todo el mundo destruyendo y hay una polución ahí que está saliendo de cantidad de cemento, varillas, fibra, obviamente había pavimento que tiene alquitrán, que tiene brea, que tiene un montón de sustancias que van a estar saliendo a la atmósfera, compañeros, ¿eh? O sea, aquí hay dos, hay que ver cómo les vienen a nuestros trabajadores que están haciendo o que van a hacer toda esta construcción desde la demolición. Fíjense, plomeros, electricistas, cuánta gente va a estar ahí metida, ¿no? Después, el tumor o la masa solitaria benigna es una masa que aparece localizada, no es de origen laboral la mayoría de las veces, y cuando es difuso, pues es maligno, ¿no? Una lesión difusa que se disemina por espacios pleurales. Miren, aquí pueden ver todo cómo invade la parte de las pleuras, ¿no? Los datos clínicos es que da un dolor torácico persistente. Normalmente del lado que está afectado les duele ese hemitórax. Hay disnea con esfuerzos, dependiendo la evolución del caso. Tienen tos seca, no productiva, empiezan a perder de peso de una forma magistral y también se puede manifestar con derrame pleural. Aquí está lo mismo de la asbestosis, puede aparecer hasta 20 años después del inicio, dificultad respiratoria, disminución de la capacidad de ejercicio, el patognomónico es dolor torácico y tos. Aguas aquí con las anomalías unguiales, también por eso se las quería compartir. Problemas en el color, la forma, la textura y el grosor de las uñas. Aguas. El paciente dice, traigo tos desde hace cuánto, hace como un mes, 2 meses o más. Y aparentemente una uña, pero empiezan a ver sus uñitas y ahí las uñas, acuérdense que nos da mucha información de la patología pulmonar. Entonces, trastornos de la pleura, lo que ya habíamos dicho, aquí es el engrosamiento que se ve, ¿no? El riesgo radiológico es más común, pero pues ahorita ya tenemos tecnología que sería la tomografía simple, nos deja ver todavía de una forma más incipiente. Una tomografía simple de tórax nos deja ver de una forma más rápida y más fácil engrosamientos pleurales. Pero compañeros, vuelvo a insistir, en los centros de trabajo tenemos pulsoxímetros, el caimancito que se pone en el dedo. Si ven que el trabajador ya empieza a desaturar, si hacen una pequeña prueba de caminata, ¿no? Pónganlo a caminar tantito, súbanlo a un banquito y ven que empieza a desaturar, aguas. Le hacen una espirometría y la espirometría le sugiere un patrón restrictivo, aguas. Ya son datos que nosotros clínicamente sí podemos
empezar a determinar desde el examen clínico y estos dos estudios paraclínicos que tenemos, donde ya podemos sospechar que puede haber algún daño importante de tipo pleural, pulmonar o cancerígeno, ¿no? Aquí están, cómo se van haciendo los derrames pleurales. Y fíjense, los factores de riesgo, no todo es la exposición, cuidado. Hemos visto que también sobrepeso y la obesidad, el propio sedentarismo, ciertos alimentos, ya nos habían, la mugrosa YARC nos castiga, ¿no? Y nos dice, miren las carnes procesadas, hot dogs, algunos embutidos, cosas cocidas altas cocinadas a temperaturas muy altas como las cosas fritas, asadas o a la parrilla. Ahorita está de moda la carnita asada, ¿no? Como nos dicen que se arme la carnita asada. Si lo hacemos de una forma continua, diaria, es IARC 1. Entonces nos dice la IARC que el consumo de 50 gramos al día incrementa el riesgo un 18% y el consumo de esas alcohólicas, ¿no? Y después me voy a la NOM 10, otra pregunta de examen. La NOM 10 nos pide medir agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral a través del reconocimiento, evaluación y el control, ¿no? Entonces me dice, primero reconoce qué sustancias químicas tienes, después prioriza, ¿no? Tampoco nos dice, oye, tengo 1000 sustancias, no las evalúes las 1000, no, prioriza. ¿Cuál es tu top 10 de las más peligrosas? Esas 10 evalúalas y a esas 10 mételes un control bueno de ingeniería, ¿no? Entonces lo que nos pide la NOM 10 es no exponer al POE a los valores superiores al límite máximo de exposición, limitar los tiempos y frecuencias de exposición, un uso o otorgar un equipo adecuado de protección personal. Recuerden que primero siempre está la parte de ingeniería, el administrativo y luego el EPP. Y por último, restrínjale el acceso o den el equipo de protección personal a los trabajadores ajenos. Cuidado, compañeros, porque esto me ha tocado verlo bien seguido, que somos bien manchados, ¿no? Oye, yo sé que miren, aquí ya alguien va a morir, el Gallola y Juan Alberto, cuidado. Luego decimos, oye, es que sabes que voy a decir algo al aire, así, ¿no? La reparación de mi horno donde hago mis parrilladas ya está llena. Ahí tengo mis tabiques de asbesto, pero mis tabiques de asbesto ya están mal, ya están carcomidos, ya el tiempo se los comió. Voy a hacerle un mantenimiento, pero yo sé que ese mantenimiento me pone en riesgo de inhalar asbesto. Entonces mejor contrato a alguien que lo haga. Y ahí es donde las empresas somos bien manchadas, ¿no? Pues que venga el contratista y que Dios lo bendiga y a ver cómo le va. Señores, la propia NOM y por ética nos tenemos que proteger a esa gente ajena que va a hacer algún trabajo con manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Entonces también cuídenlos. Entonces la propiedad nos habla del límite superior de confianza, de los valores límites de exposición, de que sigamos medidas y controles, que si salimos de ciertas medidas, practiquemos exámenes médicos específicos al POE, muestremos las sustancias químicas y si de plano estamos muy fuera del límite superior de confianza, instrumentemos medidas técnicas y administrativas. Nos indica seguir haciendo exámenes médicos específicos y muestrear, ¿no? Entonces aquí viene una lista enorme de valor límite de exposición de la NOM 10, donde viene el número consecutivo, la sustancia química, la alteración o efecto a la salud. Fíjense, nada más aquí le puse copy-paste de la 1 a la 9 y viene irritación tracto respiratorio, irritación tracto respiratorio, irritación tracto respiratorio, irritación tracto respiratorio, irritación tracto. O sea, vienen 6 de 9, vienen 6 a la parte pulmonar, tracto respiratorio, ¿no? Aquí nos viene alguna connotación, el promedio por mediado en el tiempo, en 8 horas, cuánto, ¿no? Es lo máximo. Entonces, los invito a que sí tengan sus programas de conservación de la función pulmonar, donde en una forma muy breve los pasos son, reconozcan los agentes y los factores que tienen en sus áreas, identifique si el riesgo es alto, medio, bajo o nulo, de una forma cualitativa, plasmen en un layout, prioricen, viene la fase 2 de la higiene, evalúen, estudien los resultados sobre el valor máximo permisible y nunca se les olvide el valor umbral de acción. ¿Cuál es el valor umbral de acción, compañeros? Miren, el valor umbral es la mitad del máximo permisible. Entonces, recuerden que normalmente nosotros decimos, qué chido, no, voy a decir, del benceno es 1 y mi estudio salió en que es 0.8. Ya estoy fuera del valor umbral de acción y aquí ya puede haber alteración en la salud.
Entonces, el valor umbral es la mitad del límite máximo permisible y cuando estoy a la mitad para abajo es cuando no debo de hacer nada. Pero si estoy entre la mitad para arriba y el máximo permisible, en este umbral, por eso le llaman la dosis umbral, ya puede haber alteración en la salud y aquí, compañeros, es donde ya debemos de empezar a hacer alguna modificación de las áreas de trabajo, ¿no? Entonces, consideren siempre el valor umbral, actualicen su layout con los valores obtenidos y pues actualicen procedimientos, ¿no? Hagan sus planes de trabajo, que son acciones, qué tareas hay que hacer, cuándo hay que hacer las tareas, el tiempo, cómo las voy a hacer, a través de qué canales, dónde las voy a realizar, quiénes van a ser los responsables, que este es el más difícil de todos, ¿no? Aquí hay que involucrar al equipo multidisciplinario. No toda la higiene es responsabilidad de los servicios médicos, tiene que entrar ingeniería industrial, seguridad, hasta el área laboral por la parte de los movimientos administrativos. Los recursos, compañeros, cuántos recursos monetarios voy a invertir, qué espero conseguir, cuáles son mis objetivos y al final qué indicadores, ¿no? ¿Cómo qué seguimiento le voy a dar? Entonces, a través de todos estos, hago un plan de trabajo adecuado para prevenir después de que ya detecte si hay unos riesgos a la salud pulmonar. Y fíjense, la propia NOM 10, en el numeral 11.6, que no se les olvide este, compañero, nos dice en el inciso D, el programa de protección respiratoria que contenga los siguientes elementos. Sale el resultado, información de reconocimiento y evaluación, las evaluaciones médicas del POE, los criterios para seleccionar filtros, ya esto nos habla del EPP, procedimiento de revisión, ajuste y hermeticidad del EPP, aquí están hablando de los respiradores, instrucciones para el uso normal y situaciones de emergencia, instrucciones para revisar la calidad, cantidad y flujo de aire, y también a los que aplica al SCUBA, instrucciones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado, almacenamiento, inspección, reparación, reemplazo y disposición del EPP, de los respiradores, capacitación e información del POE, obviamente bien documentada, con listas de asistencia, foto, como quieran. Y en el 11.7 dice, se debe dar seguimiento al programa de protección respiratoria para revisar su correcta aplicación. ¿Sale? Entonces aquí está la NOM 10, el numeral 11.6, inciso D. Y por último, ya para cerrar esta charla, pues como buenos médicos, servicios médicos, enfermería, paramédicos, pues cuáles son nuestras acciones médicas que debemos de tomar en cuenta siempre, ¿no? Pues hacer buenas historias clínicas, considerando los antecedentes de exposición laboral, antecedentes de exposición personales, ¿no? Dónde vive, si tiene trabajos extras, si fuma, si tiene algún factor externo que pueda alterar la función pulmonar. Fíjense, una pregunta tan sencilla como decirle, oiga, ¿usted tiene aves? Me acuerdo que mi paciente me dice, sí, doctor, desde que yo era niño, mi papá criaba pollos y gallos, y pues yo le ayudaba a limpiar los corrales, y a la fecha, pues ahí tenemos un montón de pollitos y gallos y gallinas. ¿Alguien me puede decir qué enfermedad le puede generar? ¿Alguien la recuerda? Que me ayude. Exposición a aves, compañeros, ya para irnos. ¿No? Nadie se anima. Bueno, pues genera una enfermedad que se llama la alveolitis alérgica extrínseca. Entonces genera una inflamación crónica de la parte de las vías aéreas, como una bronquiolitis, que esta termina siempre en fibrosis pulmonar. Y qué gacho, perdónenme por los que les fascinen y tengan aves, pero pues es la venganza de las aves, ¿no? El ave es por naturaleza el animal que más libre debería estar porque su medio es el aire y los encarcelamos. Entonces, las propias plumas de las aves y su excremento, al momento de inhalarlas, van generando esta enfermedad crónica, ¿no? Entonces, hay cuidado. Hagan una buena historia clínica, una buena exploración física de la parte pulmonar. Tenemos en los centros de trabajo, les repito, pregunta de examen, la pulsoximetría, que después de COVID todos ya tienen un pulsoxímetro, hasta mi abuelita tiene un pulsoxímetro. Tenemos, o podemos hacer espirometrías, y ustedes decidan cada cuándo, ¿eh? No hagan nada más por cumplir el programa, no, pues una al año, ¿no? Pueden ser cada 3, 6 o 9 meses, ¿no? Ustedes decidan, dependiendo de la exposición que tengan sus trabajadores, pues para ver si no hay algún cambio, ¿no? Que pueda tener en la parte de la función pulmonar, considerando que la espirometría es el estudio estándar de oro para patrón obstructivo y no sugiere restricción. Los invito también a la certificación de NIOSH, porque esta 2022 ya trae varias cosas bien interesantes que ya se modificaron
para los criterios diagnósticos. Y pues qué mejor que al menos de base una tele de tórax, ¿no? Una radiografía tele de tórax. Desafortunadamente la tele de tórax nos deja ver lesiones pues que ya llevan un buen rato, ¿no? Eso es desafortunado, pero también nos puede ayudar la tele de tórax, ¿no? Hay que capacitarnos para interpretar, tomar acción, reubicación temporal o definitiva, según los resultados que ustedes vayan viendo en sus trabajadores. Y en el último de los recursos, con una buena asesoría por el área de seguridad, asignen algún EPP que sea especial, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos hacer? Entonces, prevenir el cáncer es posible. Miren, encontré esta información de las Comisiones Obreras de Madrid. Dice que el cáncer es la principal causa de muerte en el trabajo en Europa. Entonces, inclusive estuve viendo estadísticas de la OIT y de los riesgos de trabajo. La enfermedad de trabajo es la que más muertes causa a nivel mundial. Les voy a regalar la última pregunta del examen. Entonces, no son los accidentes de trabajo ni los accidentes de trayecto, es la enfermedad de trabajo, considerando que esta cosa es tan noble que nos da tiempo de actuar y no actuamos, ¿no? Entonces, aquí nos los dicen, miren, los españoles dicen que mueren más personas de cáncer laboral que por accidentes de trabajo y de tráfico juntos. Es necesario eliminar o sustituir agentes cancerígenos y mutagénicos en el trabajo. Existe un subregistro de los cánceres laborales. Por Dios, si no lo dice España o Europa, imagínense México, ¿no? Y me encanta esta frase con la que cierra, dice, todos los cánceres laborales son evitables. Lo voy a repetir otra vez, todos los cánceres laborales son evitables. Cero exposición es el único nivel seguro, ¿vale? Entonces los dejo con esta frase del señor Robert Orben, medio chusca, que dice, hay tanta contaminación en el aire que si no fuese por nuestros pulmones, no habría lugar para colocarlo. Muy bien, compañeros, pues fue una exposición muy breve de este tema que es maravilloso y aterrador, ¿no? Por las consecuencias terribles que puede llegar a tener. Y lo único con lo que yo quiero concluir, compañeros, es, pues hay que actuar. Identifiquen sus procesos de trabajo, verifiquen que no haya cancerígenos, entiendan la importancia que tiene la vía de absorción inhalatoria y actúen, compañeros. Cuiden siempre a sus trabajadores. ¿Sale? Por aquí estoy viendo ya rápidamente para cerrar un poquito en la sesión de preguntas y respuestas. Me adelanté, Emily, perdóname. No te Me preocupes, Doc. dice Juan Alberto, dice, carbón contra leña, ¿qué es peor? Pues yo no me atrevería a decirte, Juan Alberto, que leí algún estudio, pero podría considerar que el carbón es peor que la leña. Entonces, cuando armes tu carnita asada, si puedes, utiliza unos leñitos, ¿no? Mejor, además queda más sabrosa la comida, eso es real. Y acuérdate que también hay carbón base orgánica, que es base madera, ¿no? Dice, trabajo, Miguel Ángel Cárdenas, trabajo en industria cervecera, qué sabroso, un día nos invitas, Miguel. Que todos los químicos mencionados he oído mencionar sosa cáustica y amoníaco. Sí, muy bien. Mira, prácticamente estos dos son irritantes. Cuidado con alguna inhalación de amoníaco, principalmente el amoníaco, pues, tú sabes que viene en forma de gas. El amoníaco, Miguel Ángel, te puede generar una obstrucción aguda de las vías aéreas respiratorias altas, con edema laringio, edema pulmonar, y se te puede morir alguien rapidísimo por exposición a amoníaco. Entonces, cuidado bien con tus sistemas ahí de atención a emergencias. Y la sosa cáustica, pues es un cáustico, una base, su nombre lo dice. Habría que ver cómo la usas, ¿no? Si utilizas en polvo. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Ya ven que la mayoría decimos que los albañiles tienen manos de hombre, ¿no? Dice, es que el albañil tiene manos de hombre, ¿no? Rasposas, así. ¿Qué creen? La mayoría de los cementos que se producían antes, habría que ver al día de hoy cómo está esta base del cemento, tenían algo de cal, ¿no? Luego usaban su cemento y le echaban cal, ¿no? Que es pues, base cáustico, le echaban cal y hacían su mezcla y todo eso. Y esas manos de hombre que se les hacen los albañiles son quemaduras por químico, por cal, ¿no? Entonces ahora imagínense inhalado. Valdría la pena, Miguel Ángel, ver cómo la ocupas y ver cómo se expone tu gente. Y sí, importante, chécate si no tienes asbesto, ¿no? En tu industria.
La biomasa es cancerígena. Mira, Miguel Alberto, la biomasa pues es una definición simplemente de toda la polución que hay en el medio ambiente. No me atrevería a afirmar si es cancerígena o no, pero pues imagínate nada más la cantidad de polución que hay por lo que desfogamos las empresas, más lo que sacan los vehículos, más cualquier otro contaminante que va a haber ahí en el medio ambiente. Imagínate, yo me atrevería a decir que puede haber algunas zonas donde sí podría haber cancerígenos, ¿no? Nada más recuerda que hace unos años la propia gasolina que utilizamos aquí en México tenía plomo, ¿no? Y tenía inclusive hidrocarburos aromáticos, que de hecho ahí después les voy a dar una plática, voy a ver si les consigo una plática maravillosa que nos daba el teacher Calderón, Francisco Mercado Calderón, toxicólogo muy reconocido aquí en México, sobre los disruptores endocrinos por los contaminantes atmosféricos. Inclusive él hablaba que estos disruptores endocrinos generaban biotransformación de las especies, feminizando a las especies. Es maravilloso. Pueden buscar mucha información también en internet de eso, hay artículos, pero yo no me atrevería a afirmar, Miguel Alberto, pero tal vez sí haya sustancias cancerígenas en el ambiente, ¿no? No sé si por ahí alguien tenga alguna otra duda. ¿Todo bien? Estoy viendo aquí, Doc, que Ana Gabriela Rangel alzó la mano. Le voy a dar permiso para activar su micrófono, al igual que César Romero y Griselia. Adelante, gracias. Adelante. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, fuerte y claro. César. Hola, ¿Qué tal? buenos días. Buenas tardes. Gracias por la plática. Estuvo muy, muy buena. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a los criterios de A1, A2, A3 que se manejaban, cuando tenemos sustancias que pertenecen a A1 o A2, aunque sean A2, también se tienen que monitorear, ¿correcto? Sí, sí, Mido, correcto. De hecho, más bien yo te invitaría a que las elimines. Primero, yo les sugiero que hagan un proceso de cada vez que tu empresa vaya a meter alguna sustancia química, hagan una revisión, así como le llega a compras la requisición, que compras o el área que tenga ahí el negocio, la negociación con la entrada de la sustancia química, o los propios dueños del proceso le notifican a la seguridad y a ustedes. Y ustedes tengan como un formatito donde antes de que validen la entrada de esa sustancia, puedan evaluarla y ustedes pongan aceptada, rechazada o condicionada. Y cuando diga condicionada, digan por qué está condicionada, ¿no? Bajo qué elementos, ¿no? Pues lo que es 2A o es 2B o 3, lo que quiera. Y procuren lo posible, Doc, todo lo que sea uno, elimínalo. Miren, les voy a contar, aquí teníamos un proceso que era base fosfato de níquel, considerando que el níquel es cancerígeno, ¿no? Es cancerígeno de tabique nasal y todo. Y a través de mucho esfuerzo, Doc, después de 2 años, logramos sustituir el fosfato de níquel por fosfato de manganeso. Entonces, al menos eliminamos una sustancia que es cancerígena y el proceso, a través de todas las pruebas y todo lo válido, ingeniería del diseño y del producto y todo lo que ustedes ya saben, lo logramos sustituir. Entonces, es lo más importante de que lo elimines, lo sustituyas y en sus defectos, si sí las tienes, pues tienes que meter un montón de medidas de prevención de enfermedades, ¿no? Sí, gracias, Doc. Y otra pregunta derivada de esta misma. En Sí, mi este doc. caso, entonces, para hacer la medición de acuerdo a la norma 047, ¿es todo el personal al que se le tiene que hacer el IBE o si es solo un porcentaje? No, solo a tu POE, doc. O sea, ahí sí, nada más básate en tu POE. Si todo el personal está expuesto, sí. Pero Sí, si, o sea, oye, todos los pues, no sé, tengo, por decirlo, ¿no? 40 pues. Y a todos les tengo que hacer el IBE. sí, es correcto, mi doc. Si todos estos 40 sí se exponen a esa sustancia, sí, claro, doc. Ahora, fíjate, ya haciendo énfasis en la NOM 47, tienes que verificar si sí hay un metabolito que puedas medir y si sí existe, en qué laboratorio lo puedes hacer. Y si no tienes forma, doc, ve cuál es el órgano target de tu sustancia. Vamos a suponer, no sé, ¿no? Mi órgano target es la vejiga y no tiene IBE, no existe o no lo han publicado, o el laboratorio en México no lo puede medir,
pídele pruebas que tú consideres para verificar que esa vejiga está en buenas condiciones. Ok, ¿Me expliqué? perfecto. Muchas gracias. Sí, mi doc, de nada a ti. Adelante, no sé, Ana Gabriela o Griselia, no sé si nos quieran aportar alguna pregunta. Ana Gabriela nos está diciendo que ya aclararon la duda hace un momento durante la exposición. Y Griselia, no sé si nos quieras platicar un poco sobre tu duda. No está. Se asustó con el examen, Lick. ¿Cómo, Doc? Se asustó con el examen. Ah, yo creo que sí, ¿verdad? Está muy concentrado. Para los que no lo han visto, ya puse el link aquí en el chat para que puedan ir realizando la evaluación. Y estoy viendo una pregunta de Sandra Núñez. Dice, ¿qué tan viable es que al personal se cambie de actividades para no exponerlos? Ya que hay personal que tiene años exponiéndose. Bien, Sandra, mira, es 100% viable. Entonces, primero tú identificas y dices, oye, esta persona, este personal sí se está exponiendo a algo que puede generar algún riesgo para la parte pulmonar. Y ya identificaste la sustancia, ya viste cuál puede ser el daño potencial. Y segundo, trata de aislarlo a través de ingeniería, no sé, pones extractores, encierras el proceso, cambias sustancias, ¿no? Como ahorita platicamos aquí con el buen César, y ver si ingeniería, la verdad es el reto más grande porque implica mucha lana. Entonces, aunque tengan proyectos maravillosos, normalmente luego dice dirección que no les alcanza. Tu segunda opción es la administrativa, justo lo que estás mencionando, Sandra. Entonces, oye, llevan años exponiéndose ahí, ¿sabes qué? Hay que reubicarlos. Y más si tú alcanzas a evidenciar algún daño en la función pulmonar, reubícalos. Oye, capital humano, ayúdame. Y tal vez no sean, oye, estos 40, muévelos a tal lugar, no, pero ¿sabes qué? Voy de 2 en 2, o de tus 40, los que tú veas que ya mayor riesgo o con mayor daño. Nuestra responsabilidad es sí o sí reubicarlos de inmediato, ¿eh? Entonces, muévelos y puedes ir metiendo ahí personal nuevo y que estos a su vez, para no afectarlos por la propia exposición, pues sabes que la rotación de personal cada mes van a estar aquí y una vez al mes los voy a estar moviendo y así disminuye la frecuencia de exposición. No sé si pude responder un poco a tu pregunta, Sandra. Dice aquí Jessica Flores, no lo había leído, ojalá todavía esté Jessica Flores, dice, doctor, cuando se tenga un familiar con ese antecedente de cáncer, todos los tipos de cáncer, ¿cada cuándo se debe realizar estudios relevantes? A ver, cuando se tenga un familiar con antecedente de cáncer, ¿cada cuándo se debe realizar estudios relevantes? Creo que estoy entendiendo un poco tu pregunta, Jessie. Pues mira, si tú ya sabes que tienes o eres susceptible, porque un familiar directo, abuelos, papás o hermanos tuyos tienen cáncer, lo ideal es que hay varios biomarcadores, ¿no? Marcadores tumorales. Pues al menos que te hagas un check-up general, con estudio, ¿no? Con electro, espiro, radiografía. Acuérdense que ahorita ya hay tecnología, metan en su check-up una TAC simple de tórax, una química de 37 elementos, ¿no? Tu VH y todo, y estarlo haciendo de manera anual. Y en cuanto encuentres alguna afectación, acudir de inmediato con algún especialista y ya él te podrá mandar biomarcadores. Hasta donde yo entiendo, Jessica, no se recomienda que estemos haciendo biomarcadores tumorales así cada 5 años, eh, si no tenemos alguna afectación directa. Donde sí entramos más a jugar con una variable que es bien importante, que todos les pido que consideren, es con la edad. Les voy a hablar, por ejemplo, del cáncer colorectal. Cuando tenemos más de 40 años, ya saben, todo viene el antígeno prostático. Para el cáncer colorectal se recomienda que es a partir de los 50. Pero si sí ya tengo un antecedente de cáncer colorectal en un familiar directo
mi abuelo, mi papá o mi hermano, es a partir de los 40. Y se debe buscar, por ejemplo, sangre oculta en heces. Y hay protocolos para esto, Jessy. Por ejemplo, si yo me hago ya, yo tengo un familiar directo con cáncer colorectal, tengo más de 40, me hago mi sangre oculta en heces por el método FIT, que es el Fecal Immunological Test, no es el Guayacol ya casi no se usa. O sea, estamos buscando hemoglobina humana en sangre, perdón, en las heces. Hemoglobina humana en las heces. Eso es lo que significa el FIT, el método FIT. Entonces, oye, yo ya me lo hice y salí negativo, tengo más de 40 y salí negativo, se recomienda que se vuelva a hacer a los 5 años. ¿Sale? Oye, ya me lo hice y di positivo, el protocolo me manda a hacer una colonos. Y de ahí me va derivando, o sea, dependiendo de los casos, sí, hay que ir viendo cómo se hacen los biomarcadores, pero al menos de base, hazte un buen check-up anual. ¿Vale? No sé si pude contestar tu pregunta, Jessica Flores. Pues bueno, Mili, Perfecto, no sé Doc. si les puedo ayudar en algo más. Sí, estoy viendo que ya son todas las preguntas que tenemos por el momento en el chat. Entonces, ya sería todo por la capacitación del día de hoy. Ahí les puse el link para que puedan realizar la evaluación. De igual forma, se los voy a hacer llegar el día de mañana a través del correo electrónico con el cual se inscribieron a la capacitación del día de hoy. Doc, como siempre, muchísimas gracias por estar en estos espacios de formación y aprendizaje continuo. Para nosotros es bien importante mantenernos capacitados en estos temas, pues que al final del día nos puede llegar algún pacientito en la planta, ¿no? Pues muchas gracias, Doc, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y recuerden difundir estos espacios de formación continua con sus compañeros para que cada vez seamos más los participantes en Occupational Health Academy. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches a todos, que descansen.